¿Sabías que la lista de los 10 mandamientos que aprendiste en el catecismo es diferente a la que aprenden la mayoría de los protestantes? De hecho, muchos de ellos, con buena intención pero con mala información, nos acusan de algo terrible, de haber borrado un mandamiento de la lista de Dios para poder justificar nuestras estatuas. ¿Es verdad? ¿Qué tal? Soy el padre Daniel. Y hoy vamos a abordar de frente una de las acusaciones más antiguas y persistentes contra nuestra fe católica. Es una de esas preguntas que quizás te ha hecho un amigo protestante o que has visto en internet y que te ha dejado intranquilo. ¿Por qué nuestra lista de los 10 mandamientos es diferente? ¿Dónde está el mandamiento que prohíbe las imágenes? ¿Lo escondimos? Hoy vamos a responder a esa pregunta con la Biblia en la mano, con la historia de la Iglesia y con caridad. Y lo que vamos a descubrir es que la Iglesia Católica no ha borrado absolutamente nada. Al contrario, ha conservado la comprensión más profunda y completa de la ley de Dios. Una comprensión que está anclada en el misterio más grande de todos, el hecho de que nuestro Dios se hizo hombre y nos mostró su rostro. Para resolver este misterio, lo primero que tenemos que hacer es ir a la fuente. ¿Qué dice realmente la Biblia? La lista principal de los 10 mandamientos se encuentra en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Y si tú vas a tu Biblia y la lees, te darás cuenta de algo muy importante. No hay números. Dios no le dijo a Moisés, mandamiento número 1, mandamiento número 2. No. Dios le dio a Moisés lo que la Biblia llama las 10 palabras, una serie de mandatos escritos en 2 tablas. Pero el texto sagrado no nos dice dónde empieza y termina cada uno de los 10. Simplemente nos da un bloque de texto. Por esta razón, desde los primeros siglos, tanto judíos como cristianos han tenido diferentes formas de agrupar y numerar esas 10 palabras para que, precisamente, sumen 10. Históricamente han existido 2 tradiciones principales de numeración. Una, seguida por el historiador judío Josefo y por algunos padres de la Iglesia como Orígenes, separa el mandato de «No tendrás otros dioses delante de mí», del mandato «No te harás imagen esculpida». Para ellos, estos son el primer y el segundo mandamiento. Para llegar a 10, agrupan los 2 últimos mandatos sobre la codicia. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes de tu prójimo en un solo mandamiento. Esta es la tradición que la mayoría de las iglesias protestantes evangélicas y las iglesias ortodoxas siguen hoy en día. Pero había otra tradición, igualmente antigua y venerable, propuesta por el más grande de los padres de la Iglesia latina, San Agustín de Hipona. San Agustín, con una profunda lógica teológica, argumentó que el mandato contra las imágenes esculpidas no era un mandamiento separado, sino una explicación y una consecuencia del primero. Porque, ¿qué es adorar un ídolo sino tener otro Dios delante del Señor? Para San Agustín, ambos formaban parte de un único y gran mandamiento contra la idolatría. Entonces, para llegar a los 10 mandamientos, San Agustín miró el final de la lista y vio que la prohibición de la codicia se refería a 2 actos internos distintos: la lujuria, codiciar la mujer del prójimo, y la avaricia, codiciar los bienes del prójimo. Y así los dividió en el 9º y el 10º mandamiento. Esta es la tradición que la Iglesia Católica ha seguido durante más de 1500 años, y también, curiosamente, es la tradición que siguen los luteranos. Así que, para empezar, la idea de que los protestantes tienen una lista y los católicos otra es demasiado simple. El punto fundamental es este: no se trata de un cambio en el contenido, sino de un cambio en la numeración. Todo el texto de Éxodo 20 está presente en ambas tradiciones. Ninguna palabra de Dios ha sido borrada. La acusación de que la Iglesia Católica escondió un mandamiento es, sencillamente, históricamente falsa. Pero entonces, ¿por qué surge la acusación? Y aquí llegamos al corazón del problema. La verdadera razón de esta controversia no es la numeración, es el uso de estatuas e imágenes sagradas en la Iglesia Católica. La acusación es que nosotros agrupamos el primer y segundo mandamiento para poder ocultar la prohibición de las imágenes y así justificar nuestra supuesta idolatría. Así que la pregunta real es, ¿prohíbe Dios la creación de todas las imágenes religiosas? ¿O prohíbe la creación de ídolos para ser adorados? La respuesta la encontramos en la misma Biblia. Y es aquí donde el argumento protestante se derrumba por completo. En Éxodo capítulo 20, Dios da el mandamiento: no te harás imagen esculpida,
no te postrarás ante ellas ni les darás culto. Pero apenas 5 capítulos después, en Éxodo 25, el mismo Dios le da a Moisés instrucciones detalladas para construir el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de Israel. ¿Y qué le manda poner encima del arca? Escuchen. Harás pues 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Dios mismo está ordenando la creación de estatuas de ángeles para ser colocadas en el lugar más santo de la tierra. Y no es la única vez. En el libro de los Números, cuando el pueblo es castigado con serpientes venenosas, Dios le dice a Moisés: «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Dios manda hacer la imagen de una serpiente para que sea un instrumento de sanación. Y el templo de Salomón, siguiendo el diseño de Dios, estaba lleno de imágenes de querubines, de leones, de bueyes. ¿Entonces se contradice Dios? Por supuesto que no. La conclusión es clara: Dios no prohíbe la creación de imágenes. Lo que prohíbe es la idolización de esas imágenes, es decir, adorarlas como si fueran Dios. Un ídolo no es una estatua. Un ídolo es una estatua de un falso Dios a la que se le rinde el culto que solo le pertenece al único Dios verdadero. Y aquí llegamos al punto que lo cambia todo, al evento que traza la línea divisoria entre la antigua y la nueva alianza, la encarnación. ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios era tan estricto con las imágenes? Porque Él era un Dios invisible. Cualquier intento de representarlo con una imagen creada, un becerro, un hombre, sería una mentira. Sería reducir al Creador infinito a la forma de una criatura. Pero en el Nuevo Testamento el Dios invisible hizo lo impensable, se hizo visible. San Pablo lo dice en su carta a los Colosenses: Cristo es la imagen, en griego eikon, del Dios invisible. San Juan dice en su Evangelio: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria». Dios ahora tiene un rostro humano, y porque Dios se hizo visible en Jesucristo, ahora nosotros podemos representar ese rostro. El arte cristiano, las estatuas de Jesús, de su madre, de los santos, no son una violación del primer mandamiento, son una celebración de la encarnación. Cada crucifijo, cada icono, es una afirmación gozosa de que nuestro Dios no es una idea abstracta o una fuerza lejana, sino un Dios que nos amó tanto que tomó nuestra carne, nuestra cara, nuestras manos. Y esto nos lleva a la última distinción crucial, la diferencia entre veneración y adoración. En nuestra fe católica usamos 3 palabras distintas: latría, que es la adoración, la alabanza y el sacrificio que se le debe única y exclusivamente a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Luego está la dulía, que es la veneración, el honor y el respeto que le damos a los santos, que son nuestros héroes en la fe, nuestros amigos y familiares en el cielo. Y finalmente la hiperdulía, que es una veneración especial y superior que le damos a la Santísima Virgen María. Por su rol único como Madre de Dios, nadie que entienda la fe católica adora una estatua. Cuando nos arrodillamos ante una imagen de María, no le rezamos al yeso o a la madera. La imagen es una ventana, es un recordatorio que eleva nuestra mente y nuestro corazón a la persona que está en el cielo. Es exactamente lo mismo que haces tú cuando tomas una foto de tu madre que ha fallecido, la besas y le dices: «Te quiero». No estás besando el papel fotográfico. Tu amor y tu recuerdo pasan a través de la imagen hacia la persona que amas. Eso es la veneración, y es un acto humano y hermoso. En conclusión, la acusación de que la Iglesia Católica borró un mandamiento es falsa. Nace de un desconocimiento de la historia de cómo se numeraron los mandamientos. Y la razón de esa acusación, el uso de imágenes, nace de un desconocimiento de la propia Biblia, que muestra a Dios mismo ordenando la creación de imágenes sagradas, y sobre todo, de un desconocimiento del misterio de la encarnación. Nuestra fe celebra que Dios se hizo visible, y por tanto podemos representarlo. Nosotros no adoramos ídolos. Adoramos a un Dios que nos amó tanto que se hizo icono, imagen, rostro humano para nuestra salvación, y veneramos a sus santos, que son el álbum de fotos de nuestra familia en la fe. No nos falta un mandamiento. Tenemos la riqueza de una fe que abraza tanto lo visible como lo invisible, tal como lo hizo nuestro Dios. Si esta explicación te ha ayudado a entender la profunda lógica de la fe católica, y quieres saber más sobre cómo honramos a los amigos de Dios en el cielo, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre qué es y cómo funciona la comunión de los santos.